Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Ripoli y soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana, primer año en Ingeniería en Sistemas, y hoy vengo a hablar sobre qué es y cómo funciona la arquitectura de von Neumann. Así que nada, sin más que decir, empecemos. Esta apareció por primera vez a mediados del año 1945, y si bien en su momento tuvo una, entre comillas, competidora como la fue la arquitectura Harvard, a día de hoy, la arquitectura de von Neumann es la arquitectura estándar en cualquier sistema informático que tengamos. Y con sistema informático no me refiero solo a nuestras PCs, ni tampoco a nuestros celulares, me refiero a nuestras PCs, celulares, consolas de videojuegos, automóviles o inclusive lavarropas. Esta, este tipo de arquitectura se divide en 6 partes. La unidad de control, la de entrada, la de salida, el bus de datos, la ALU y la memoria. Este tipo de arquitectura se basa en el concepto de una sola memoria que contiene tanto datos como instrucciones que mediante el bus de datos está conectada a la unidad central de proceso, más conocida como CPU o microprocesador. La memoria, como ya lo dije antes, es la encargada de almacenar los datos e instrucciones necesarias para ejecutar un programa. Esta es su principal diferencia con la arquitectura antes nombrada, la arquitectura Harvard. ¿Por qué? Porque la arquitectura Harvard tenía dos memorias distintas, una para datos y otra para las instrucciones, pero esto terminó siendo menos eficiente, por ende la arquitectura von Neumann fue la más ampliamente utilizada. Bueno, dicho esto, recapitulando, es la encargada de almacenar los datos de instrucciones necesarios para ejecutar un programa. Pero ojo, la memoria no guarda los datos en idioma español como sumar 3 a 2, no. Esta lo hace en su idioma propio, al igual que el resto de la PC. Este idioma se llama Assembler y es un idioma en binario, o sea, meramente constituido por unos y ceros. Esta consiste en distintas celdas que almacenan un dato cada una, las cuales están enumeradas de uno en uno partiendo desde cero, pero siempre en lenguaje Assembler, claro. Aunque, por métodos prácticos, vamos a enumerarlas en forma decimal con el fin de facilitar la explicación. Estos datos también están en binario y están limitadas a 1 byte por celda, o sea 8 bits nomás cada una. Estas no pueden almacenar vacío, siempre tienen que tener algún dato adentro, por más que sea basura, porque una celda con vacío haría que el sistema no pueda andar. Por ejemplo, esta memoria puede tener en uso, digamos que la celda 1 a 6, ponele, mientras que la celda 7 está en desuso, pero no puede estar vacía, entonces tiene datos basura hasta que sea requerida en la celda 7 para guardar información, y en dicho caso, la información nueva pisaría a la vieja y ahí sí ya entraría en uso. Después tenemos el bus de datos, el cual hace referencia al conjunto de cables que intercambia información entre la memoria y el procesador. Estos se dividen en 3 principales. Primero tenemos el bus de los datos, o sea la información que intercambia la CPU con la memoria. Después tenemos el bus de direcciones, que consiste en las órdenes de escritura y lectura que envía la unidad de control del procesador hacia la memoria. Este es el único que no tiene de vuelta, ya que las órdenes van solo desde el microprocesador hacia la memoria, pero no viceversa, claramente. Por último, tenemos el bus de control, el cual se encarga de gestionar todos estos traspasos de información y compilar los errores si es que los hay. Y por último ya pasamos al microprocesador, el cual es el responsable de ejecutar las instrucciones recibidas a través de la memoria. Este también se comprende de 3 partes principales: la unidad de control, la cual es la encargada de controlar y administrar todos los intercambios del CPU con la memoria, contando con herramientas como el reloj, el cual marca la frecuencia con la cual se realizan todas las acciones de este intercambio, el secuenciador, el cual básicamente suma de uno en uno para saber cuál es el número siguiente de celda que se debe leer, y por último el decodificador, que se encarga de interpretar los bytes que vienen desde la memoria en binario para entender qué son y qué quieren hacer. Después están los registros, los cuales son pequeñas memorias que van a muy alta velocidad y están dentro del CPU. Estos sirven para tener
más a mano la información que va a necesitar la ALU. Ahí nos podemos encontrar con el control del programa o CP, que registra qué celda hay que leer, el registro de instrucciones o RI, que contiene la instrucción actual para pasar a ser decodificada, y los MDR o registros de datos de memoria, los cuales en esta gráfica están representados como R1, R2 y R3, aunque suelen ser algunos pocos más en los PCs, pero siguen siendo muy pocos por temas de retrocompatibilidad con procesadores más antiguos. Este problema los celulares no lo tienen, ya que son una tecnología más o menos nueva, entonces estos tienen mucha más cantidad de registros. En fin, estos retienen los datos que utiliza el microprocesador para la relación óptima de la tarea solicitada. Y para finalizar, tenemos la ALU, la cual se encarga de realizar solo las operaciones aritméticas, como suma, resta, multiplicación y división, además de las lógicas, como verificaciones de verdadero o falso, y de ahí viene su nombre, unidad aritmético-lógica. Ahora, veamos algunas de las instrucciones que ejecuta nuestro procesador. Tenemos la instrucción de leer memoria, que en este caso la representamos como load, y esta se encarga de enviar un byte desde la memoria hacia el registro del procesador. También tenemos la instrucción de leer la memoria, la cual funciona a la inversa de load, enviando un byte de información desde el procesador hacia la memoria. Aquí la representamos con la palabra store. Luego tenemos representada con la palabra add a la instrucción de sumar, la cual se encargará de sumar el contenido de dos registros para después guardarlo en un tercero. Y para finalizar, tenemos representado con end la instrucción de detener la ejecución. Todos los algoritmos necesitan tenerla, ya que sin un final marcado el programa no podría funcionar, o al menos no hacerlo de la forma correcta. Una vez que aclaramos estos puntos, vamos a pasar a verlos en un ejemplo. En este ejemplo representamos cómo funciona una suma simple de dos números. Cabe aclarar que los números con arroba hacen referencia a las distintas celdas de la memoria. Como podemos apreciar, en las celdas 1 y 2 tenemos dos datos, que en este caso son dos números enteros, mientras que en las celdas 3 ya sí nos topamos con nuestra primera instrucción a ejecutar. Entonces, el registro, cuando llegue mediante el secuenciador al número 3, va a toparse con la primera instrucción, la cual se almacenará en el registro de instrucciones, para luego decodificarla con el decodificador, propiamente dicho, de la unidad de control. Una vez decodificada la instrucción, la CPU entiende que debe almacenar el número 4 en la celda 1 de la memoria en el registro número 1 del procesador. Al mismo tiempo, el secuenciador sube a 4 y envía a RI la instrucción que yacía en la celda 4 para poder pasar a ser decodificada. Esto se repite con la celda siguiente, almacenando el 2 en R2, hasta que la instrucción pide sumar. Y como es una instrucción aritmética, entra en juego la ALU. Luego, se nos pide almacenar el resultado que guardamos en R3 en la celda número 8 de la memoria, para así, por último, cuando lleguemos a la celda número 7, se registre la instrucción end, y una vez decodificada, el programa va a terminar ahí mismo. Bueno, acá termina mi explicación, espero que les haya servido, y sin más, me despido. Adiós.